Bienvenidos a otro Book Trek. Estos podcasts de la editorial Marron Jones, donde traemos siempre libros, autores, magia, la magia de las letras y la magia de los libros. Y hoy tenemos otro libro muy especial y además hoy con sorpresa. Hoy vamos a hablar de Cuentos de Eternidad y Olvido del autor Hugo Alberto Barrios Muñoz. Pero antes de ello, os recordamos que tenemos un correo booktrek@marronjonespublishing.com desde el cual podéis escribirnos si tenéis alguna duda o surge alguna duda acerca de algún libro que queráis, o os hayáis leído, algún autor y que os informéis también de los talleres que se imparten y de esas guías tan maravillosas acerca de la escritura. Por si estáis interesados también, no solo en leer, sino pasaros a la otra parte, a la parte de la escritura. Bueno, os recordamos la página web www.marronjonespublishing.com. Ahí podéis encontrar, aparte de todas las plataformas online como Amazon, entre otras, Google Books, donde podéis encontrar los libros de la editorial. También en la página web de la propia editorial podéis encontrar los libros y la información acerca de los escritores y todo lo que os he comentado también de esas guías maravillosas de escritura. Y bueno, nos podéis seguir, cómo no, en YouTube, en Facebook y también muy pronto en Spotify. Y hoy vamos a hablar de Cuentos de Eternidad y Olvido, este maravilloso compendio de cuentos cortos del autor Hugo Alberto Barrios, que además es un bestseller porque, como podéis ver, es una maravilla del libro. Yo lo definiría como el libro que contiene muchos libros. Y bueno, tengo la suerte, la gran fortuna de que hoy no va a ser un book trek en el que solo hablo yo. No. Hoy tenemos una entrevista al propio autor Hugo Alberto Barrios, que va a acompañarnos también en el book trek de hoy y nos va a hablar él de su libro. Así que, sin más, vamos a entrar con Hugo Alberto Barrios y la entrevista acerca de Cuentos de Eternidad y Olvido. Bueno, pues aquí estoy con Hugo Alberto Barrios, el autor de la novela de la que estamos hablando hoy. Bueno, novela, del libro de cuentos cortos, pero es como una novela también. Por lo menos yo me lo he leído así enganchado. Me ha enganchado el primero, el del medio, el del final y me ha encantado estos cuentos de eternidad y olvido. Y qué mejor que tener la oportunidad de hablar del lector, en este caso yo como lectora también, hablar con el propio escritor. Así que un saludo desde España, Uruguay. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Hugo? Hola, muy bien. ¿Cómo estás, Úrsula? Bueno, muy contento por esta entrevista. Vamos a ver qué sale. La verdad que sí, feliz de que haya salido ese libro que tiene cuentos de hace mucho tiempo. Cuentos cortos que los escribí hace años algunos y cuando hice un libro los edité, los arreglé con las técnicas que uno va aprendiendo para que quedaran mejor, ¿verdad? Y bueno, ahí están. Sí, porque, a ver, yo como ferviente seguidora y lectora de Hugo, desde su primera publicación con la editorial Marron Jones, en su saga Aventurero, que ahí ya fue cuando me enganchó en Aventurero 1, luego Aventurero 2, Aventurero 3, y seguíamos las aventuras de Daniel, como Daniel iba creciendo, el Capitán Morgan, creciendo el personaje, sí, una maravilla. Pero luego teníamos también Cuentos de Papel, que también eran una serie de cuentos cortos, también más de carácter infantil juvenil. Aunque yo, mira, fíjate, yo siempre he dicho, o quizá yo es que soy muy infantil, o es que me gustan las aventuras y los cuentos infantiles, porque yo creo que también disfrutamos mucho. Yo disfruté un montón contando y leyendo Aventurero y también leyéndoselo. O sea, yo creo que padres, abuelos, tíos, ya no solo disfrutamos leyendo, sino nosotros, sino leyéndoselo a los niños. Entonces, yo creo que al final
no existe literatura infantil que digas, bueno, pues es que esto es más infantil. No, a mí me encantó. Y me encantó la aventura de piratas de Daniel. Y claro, y luego pues también me gustaron los cuentos cortos que aparecían en cuentos de papel, que eso estaba muy bien. Yo todavía me acuerdo. Ay, es que ahora no me acuerdo del nombre, pero el hombrecito este que estaba en el jardín, que a mí me encantó. De Clemente, que no me salía el nombre de Clemente. Me encantó la historia de Clemente. Que las hadas lo hacen chiquitito para que él pueda ir a la fiesta que le hacen los bichos. Pues a mí esa historia me encantó, la historia de Clemente. Y bueno, luego el último viaje del pescador también, que ese también haremos una entrevista. Me gustaría también hacerte una entrevista también sobre ese libro muy, muy bonito y muy emotivo. Ese libro también tuve que investigar bastante porque hay un barco que fue real, un barco alemán, y una historia, la historia del tesoro real, que según se dice está en el estrecho de Quintepec hasta el día de hoy. Entonces hay que investigar para poder escribir bien y que quede potente el libro, ¿verdad? Sí. Ahora lo de los cuentos cortos es algo que a mí me encantó siempre. En realidad yo comencé escribiendo cuentos cortos, sin técnica, sin ninguna técnica, que después fui haciendo talleres y fui aprendiendo, y ahora con Edgar también, muchísimo más, ¿verdad? Pero lo que es novela empecé no hace mucho. Pues mira, este cuento, además, yo ya te digo que soy una ferviente seguidora de Hugo. Tengo sus libros, me los he leído, me encanta, además ya se lo he dicho a él, cómo escribe. Este último de Cuentos de Eternidad y Olvido, para mí ha sido el que más ha roto, digamos, con todo lo anterior que había leído de ti, ¿no? Y me ha parecido fantástico, ¿no? Porque un escritor, además, yo creo que no se debe también, a ti te gustan los cuentos, como has dicho, cuentos cortos, pero además de muchos estilos y para muchas edades, no solo ponerte como escritor infantil, sino decir, es infantil, juvenil y es para todas las edades. Hugo Barrios escribe para todas las edades. Y este libro, para mí, ha sido el que más ha roto con lo anterior. ¿Vale? ¿Qué podría yo destacar? Y a ver si estamos de acuerdo en eso. Es un libro bastante ecléptico en cuanto a las historias. Las primeras nos estás hablando de esas personas que quizás caigan en el olvido porque no han llegado a la fama, pero que han formado parte de la sociedad y cómo se ha construido una sociedad. Entonces hablamos de esos primeros cuentos en los que hablas de la esclavitud, de los esclavos, y que de verdad pues sí que te enseñan esa parte de la historia que se conoce, pero no contada a través de estos protagonistas, ¿no? Entonces, por un lado está esa parte, luego está la otra parte de una serie de cuentos cortos que a mí me encanta, porque a mí me encanta todo el misterio, todas estas cosas. No sabía si estaba leyendo en un momento dado, digo, esto me recuerda a Cuentos Asombrosos, a la serie Steven Spielberg, te lo juro. Yo decía, lo visualizaba, cuentos con la muerte como aquella, este personaje que viene y todas estas cosas que pasan, que realmente, uy, a mí el espejo ya te da hasta terror, mírate los espejos, dices, yo no sé si me miro al espejo o no me quiero mirar, no sé, ya lo voy a pensar yo, a ver si... Entonces, por un lado teníamos esos cuentos, luego pasamos a esos otros cuentos y luego otros cuentos de historias que son muy reales o que pueden ser muy reales y sobre todo que acaban no con un final de hadas. No estamos acostumbrados quizás al final feliz. Tenemos que ver el final feliz, tenemos que escuchar el final feliz. Pero es que en la realidad muchos finales no son felices. Exacto, seguro. Viste que hay películas que no terminan como uno quiere. Y bueno, los cuentos deben ser iguales.
Efectivamente. Y eso me sorprendió muchísimo también. Así que a mí ya te digo, ahora tengo también marcado algunos de los cuentos que quiero que a mí me digas también en especial que te han evocado a ti, ¿no? Porque, bueno, como bien has dicho al principio, son cuentos, algunos que tú ya tenías escritos, que con el tiempo les has dado también otra vuelta y los has traído aquí. Vamos a ver, ¿hay alguno? Porque yo tengo marcados algunos. Tengo primero marcado el de Misericordia. El de Misericordia, versos encadenados y leyendas, que aquí utilizas al mismo personaje en 3 cuentos distintos. Es una trilogía de cuentos cortos. Eso se entiende como a él lo sacan de África, el viaje, y después lo que le ocurre acá en Uruguay. Porque, ¿qué pasa? Muchos barcos venían acá a Uruguay a través de esclavos, ¿verdad? Y de acá se distribuían al resto de Latinoamérica. Esta era una llegada importante de esclavos. Por eso a mí me interesa tanto escribir sobre esto. Acá hay muchísima gente de color. Acá tenemos el candombe, que es todo traído de allá. Es histórico, es algo que a mí me gusta mucho. Entonces está bien escribir sobre eso también, porque es nuestra historia. Y tal, yo hice ese personaje para poder sacar un poco de lo que ocurrió acá. Y como te estaba contando, sobre ese personaje voy a hacer un libro, que ya lo comencé y que me está dando mucho trabajo, porque resulta que Mandume, que es el personaje principal, es escritor como nosotros, hace poesía. Entonces dentro de ese libro van a haber poesías, y vos sabés bien que yo con la poesía no soy muy bueno, entonces me está costando, pero lo vamos a lograr. Hombre, eso seguro. Desafíos. Efectivamente, yo siempre digo que cada nuevo libro que se escribe es un desafío para el escritor. Y entonces sí que hoy pues encantada. Además, todos los que leamos este libro y leamos los 3 primeros cuentos, pues ya vamos a ir un poquito ahí ya diciendo a ver qué le pasa a este personaje ya en una novela dedicada ya a la historia de su vida, que a la parte, pues a la parte lo que tú dices, es historia de real, de muchas vidas. Millones de personas. Millones de 400 años de esclavitud. Horrible, horrible. Entonces eso hay que recordarlo. Efectivamente. Y lo que yo te quería decir sobre los desafíos es que, fíjate, un cuento corto tradicional lleva entre 1000 y 3000 palabras. Entonces vos tenés que una historia, comprimirla y que salga buena, ¿no? Entonces es realmente un desafío. Es muy difícil, es muy complicado, tiene mucha complejidad. Sobre todo dices, tengo que hacer un inicio, un nudo, un desenlace y todo lo tengo que comprimir porque es un cuento corto, si no ya pasaría a ser una novela corta o un relato, exacto, pero ya no es... En la cantidad de palabras. Efectivamente. Luego, tengo este de aquí, bueno, he de felicitarte. Bueno, yo te felicito siempre, pero es que El eco del vacío. En la vida yo habría descrito mejor, es que no sé si decirlo, o callármelo para que la gente lo lea. Porque un hecho histórico horrible ocurrido o acaecido, si queremos decirlo, en Guerra Mundial, yo no lo había descrito mejor que como lo has hecho tú en este relato, que si quieres, bueno, es que no sé. Es ultra corto. Es que es muy bueno. Es corto, porque ¿te acuerdas que te dije? Leer algo así cortito, porque yo lo pensé, digo, leer algo cortito, pero es que este es buenísimo, no sé, ¿lo leemos o no leemos? Yo no tengo problema, lo tengo acá. Este está considerado como un cuento ultra corto, o sea, más comprimido aún.
¿Sí? Y yo lo separé porque sé que te gustó para leértelo, porque es cortito y no quitamos mucho tiempo. Si querés te lo leo ahora. Pues sí. Vamos a hablar un Perfecto. poquito de... ¿hablamos un poco de todos los demás y lo lees al final o lo quieres leer ahora? Como vos quieras. Usted es la que Pues manda. vamos a leerlo hasta el final, así que así se quedan. Así se quedan todos a escuchar todo lo que tiene este libro y esta maravillosa entrevista al autor. Y luego al final nos va a leer... Leemos El eco del Bueno, vacío. ya te digo, yo empecé a leerlo, es cortito, como tú dices, pero cuando vi el final, el desenlace, dije, yo no habría descrito, vamos, impresionante. A mí este me dejó, wow. Hay algunos que, la verdad, todos me han gustado, pero algunos que me han dejado, uff, como este, el eco del vacío. Qué bueno, qué bueno. Pues nada, esperad, porque ahora al final no nos lo va a leer el autor. Bueno, luego vienen los que digo yo de misterio y, por ejemplo, el de Aquelarre. Pero fíjate que el de Aquelarre esconde en sí también una historia un poco trágica también, ¿no? Sí. Con la pérdida de una hija, ¿no? Y por parte de la mujer, o sea, no deja de ser algo fantástico, pero que Con un final esconde abierto, ¿viste? una Para realidad poderlo total. continuar. Totalmente. El Hotel Ulama también son el 9 de julio, digamos. Ah, bueno, luego están los del Sicario, también. Estos son... Y ese, fíjate, efectivamente, porque está ese y está el que va a la iglesia, como diciendo, yo identificaba casi como el mismo personaje. Que digo, mira, ha hecho este encargo y luego va a la iglesia a decir, bueno, o yo me hacía en la mente me hacía yo ese guión. Y luego está, bueno, pues estos que hemos dicho ya, por ejemplo, el de Selene. A mí el de Selene me impactó mucho, ¿eh? Sí, el de Selene, mata a su propia hija. Dios mío, me impactó muchísimo. Bueno, uno que me ha gustado mucho es el de La leyenda del sol y la luna. Ese me ha gustado también mucho. Ese me ha gustado. Eso fue mucho. Para suavizar un poquito. Sí, yo creo que es el más suave, porque ya venía cargado y yo decía, ay, respiro. Muy cargado ese libro. Por eso te digo, ay Dios, que sí que lo que pasa es que yo considero que los cuentos cortos deben impactar, ¿no? Deben impactar, porque si no, es como el título, quedan en el olvido. Efectivamente. Y para que sean eternos, tiene que impactar. Pero yo sé que muchos de estos cuentos van a quedar en el olvido y otros quizás en la mente de alguna persona pueden quedar en el tiempo, ojalá. Sí, el del viaje del árbol es también muy bonito. El viaje del árbol es también muy, muy bonito. No, estos impactan bien impactados. Otro que a mí me ha impactado mucho, el de la nota. No me lo esperaba. Fíjate, yo diciendo, es lo típico que crees que va a ser una cosa, te estás adelantando a la lectura, porque estás leyendo y te estás adelantando y de repente... Y hasta te sientes mal. Yo me sentí mal porque me estaba acordando de él diciendo, es que mira, es que no sé qué. Y luego, ¡ay, pobre! ¿No viste cómo la hizo la nota? Un amasijo. Pero fíjate cómo eso cambia todo. O sea, yo te digo que sorprenden. Estos cuentos sorprenden, no te dejan para nada, no pasan desapercibidos. Para mí yo creo que son cuentos todos bastante impactantes. Todos tienen algo, muestran algo, alguna realidad, algunos más fantástica, otros una realidad más dura, pero mira, la leyenda del caballo, también la del guerrero, el guerrero y el caballo, ¿no? Ese también a mí me gustó, porque además es el típico que tiene su moraleja y tiene su enseñanza, ¿no? Entonces,
Ya te digo, hay un montón de cuentos que podéis encontrar aquí en Cuentos de Eternidad y Olvido. Además, al ser muy variado, rompe con muchas cosas. Estás leyendo muchos libros en uno. Yo definiría como lee muchos libros en uno, porque no es leer muchas historias en un libro, no, es que lees muchos libros dentro de este libro, porque son muchos géneros distintos. Y no sé, a mí por lo menos me ha gustado, como ya te he dicho, ha roto el estilo. Bueno, Hugo ya lo sabe que me gusta mucho cómo escribe, ya se lo he dicho, es un gran escritor, me encanta. Pero sí que es cierto que rompes con todo lo anterior en estos cuentos de eternidad y olvido. Cuéntame, ¿tú tienes algún cuento? Bueno, todos serán especiales para ti, pero alguno, bueno, ya sabemos que de los 3 primeros estás escribiendo ya la novela. Ese es el que más me gustó a mí. Ese me gusta mucho por la historia, como te contaba. Después hay un cuento que creo que es el último del libro, que habla sobre que se muere el mar. Y ese yo lo saqué de unas palabras de Jacques Cousteau, hace muchos años, que dijo que cuidaran el mar, porque si se muere el mar, se muere la tierra, es una realidad. Entonces, basado en esas palabras, hice ese cuento que es como una denuncia, ¿no? Porque a veces también el escritor denuncia, como El eco del vacío también es una denuncia a la brutalidad, a que el mal está por sobre muchísimas cosas, por sobre la ética, por sobre lo bueno que tiene que tener el ser humano, ¿no? Siempre está la maldad y el ser más que los demás, entonces a veces hay que denunciar de esta forma. Efectivamente, efectivamente, ¿lo ves? Y El planeta azul no tiene nada que ver con el de mala suerte, por ejemplo, o con incluso con... Yo si tuviera que asemejarle a alguno diría, pues a lo mejor el del árbol, que también habla de la naturaleza, ¿no? Pero por eso te digo, son muchos libros en un libro. Exacto, seguro, hay para todos los gustos. Entonces, claro, hay para todos los gustos. Y para los que a los que nos gusta leer, como digo yo, y somos eclécticos, independientemente de que siempre te gusta algún género o más que otros géneros, pero te vais a divertiros, vais a estar entretenidos, vais a leer, vais a aprender. O sea, yo la verdad es que me ha gustado muchísimo, así que no me extraña también que tenga lo de bestseller puesto, porque la verdad es que está muy, muy bien y yo lo aconsejo. Y dicho todo esto, ahora a mí me gustaría por lo menos que leyeras el eco del silencio, o sea, del vacío. El silencio, sí. El eco del vacío. Hablando un poquito más del libro, una cosita que acoto, es que un libro de cuentos cortos para esta época que la gente anda a las corridas con poco tiempo, el cuento corto va bien porque lo lees en poco tiempo, marcás el libro y lo dejás para leer otro en otro momento. No es una historia que la tenés que, como que para ahora que la gente anda con poco tiempo, ¿viste? Puede andar bien. No. Efectivamente, además, incluso se agradece. Y te diré por qué. Porque, como tú dices, vivimos en un tiempo en el que estamos acelerados. Tenemos 1000 millones de cosas que hacer, vivimos a un ritmo muy rápido, muchos estímulos. No es como antes, hablaba yo hace poco con alguien de la música, me decía antes las óperas duraban 2 horas, 2 y 3 horas, hoy mete a la gente 2 y 3 horas en una ópera, no te la aguanta. ¿No? ¿Por qué? Pero antes es que la gente iba todo mucho más lento, no tenías que entrar, entonces claro, esos libros, a no ser que te guste, que seas un lector ávido, que te guste mucho leer y que puedas... Estos están muy bien porque tú dices, son cuentos cortos y porque tienen algo que yo también considero que es muy bueno. Al ser cuentos, ya no se trata de que sea un libro corto, un libro largo, sino que son cuentos cortos. Es decir, yo puedo parar hoy aquí, en 9 de julio,
y me he leído la historia. Porque muchas veces nos da rabia porque decimos, es que quiero seguir continuando, pero es que me dan las 2 de la mañana y me tengo que levantar pronto para ir al trabajo y luego ya es otra vez como... Sin embargo, lo bueno que tiene esto es que dices, ya me he leído. Y cuando ya me he leído la historia, mañana cuando lo abra, voy a abrir otra historia distinta, voy a abrir otra... ¿Y a ti no te ha pasado? Bueno, con el primer personaje sí, porque estás haciendo una novela. Pero yo de todas, o de casi todas, las habría seguido. Luego siempre te queda la cosa de decir, ¿qué hubiera pasado si...? Oye, ¿y qué le pasará a este si...? Que luego te da pie de decir... Hay muchos libros. Ahí vamos. Ahí vamos. Continuar, porque tengo mucho material ahí. Ahí vamos. Ya conozco los personajes, las historias y me hace más fácil. Es un libro de muchos libros. Exacto. Bueno, pues nada, yo lo recomiendo muchísimo y bueno, si el autor quiere leernos el relato. Es cortito, así que no voy a aburrir. No, además es que no aburre para nada, a mí me encanta. El eco del vacío. Llegó como un susurro remoto, como una música lejana, se filtró por sus oídos. Luego el estruendo, el tronar de 1000 tambores anidó en sus sienes, con la furia de una bestia descontrolada. Y entonces, el silencio. Un silencio espeso y absoluto. Puso lo mejor de sí para escuchar, pero no hubo más que vacío, un inmenso vacío que lo envolvió todo. Desde temprano, el cielo había quedado mudo. Ningún pájaro se atrevía a cantar. Su trino, que solía anunciar la vida, había desaparecido hacía horas. Como si las aves hubieran presentido el desastre inminente y, abandonando el lugar, marcharon en un silencioso éxodo. La atmósfera comenzó a arder. Parecía que todo el fuego del infierno lo abrazaba con su llamado de muerte. Sus ojos se nublaron sin lágrimas. Murieron. En Hiroshima una bomba había explotado. Y ahí está. Los perros como escarpios. Cuando yo leí eso, la parte final, digo, ¿cómo está describiendo ese momento? Ese momento tan espantoso de la historia y tan vergonzoso de la historia, porque yo creo que cada vez que suceden estas cosas, igual que en las guerras, como las que estamos viviendo hoy en día, deberíamos avergonzarnos como especie. ¿Qué te parece? Alguien dijo que éramos el animal enfermo porque éramos el animal pensante y que realmente es vergonzoso todo pudiendo hacer tanto bien. Exacto. Pudiendo hacer tanto bien, además, con la cosa de que somos animales pensantes, como dicen, pudiendo hacer tanto bien, ¿cuánto mal hacemos? Seguro. Ahí hay una parte que cuando lo escribí, en realidad se me llenaron a mí los ojos de lágrimas porque dice, sus ojos se nublaron y sin lágrimas murieron. No les dio tiempo. Seguro. Es que no les dio tiempo, es que no te da tiempo ni a enterarte. Nada. Entonces, aparte a mí me emocionó y eso que lo escribí yo. Normal. Bueno, el escritor se debe emocionar, ¿verdad? Sí. No, y se emociona. Con sus personajes y reírse. Está bueno. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Ya la última novela era como... De hecho, cuando escribía ciertos capítulos que eran más complicados o más, como tú dices, emotivos, más... Hasta me ponía de mal genio o hasta como que pasaba yo el día que me decían, ¿pero qué te ha pasado? Es como que te metes en la historia, te metes en ese mundo
y formas parte de él, porque realmente es el mundo de ellos y formas parte de ese mundo. Lo que pasa es que vos sabes bien, después que creas un personaje, ellos viven contigo toda tu vida hasta que nos vayamos de este mundo. Nuestros personajes van a vivir con nosotros, porque son nuestros. Efectivamente. Es lindo, Efectivamente. Pero fíjate qué impacto, qué impactante algo que además te hace pensar, porque cuando lo lees dices, pues sí que es verdad. Pero de alguna manera, cuando lees estas cosas también recuerdas a todas aquellas personas que, como tú dices, están en el olvido y forman parte de la eternidad. Porque forman parte de este mundo, ¿no? De esta historia. Y también hay que darles a esas personas que, como tú dices, los esclavos, hablando de la esclavitud, cómo millones de personas no han pasado a la historia, pero han formado parte de la historia, porque cuánta no historia se ha erigido bajo sus espaldas. Cuántas construcciones que hoy vemos se han hecho. Cuántas. Todo con esclavos. Y todos merecen tener su historia. Y merecen de alguna manera, aunque sean un personaje ficticio, que no ser queden en el olvido. Recordados, que no queden en el olvido. Y eso además me parece algo encomiable y una labor muy buena que tiene el escritor, porque el escritor tiene en sus manos también no solo contar historias que diviertan y que entretengan, sino historias que enseñen, historias que transmitan saberes, historias que den conocimiento pues de una época, de unos personajes, de la historia. Y que creo que por un lado hay que homenajear a todas esas personas que están en el olvido y por otro lado también hay que dar a conocer también, yo creo que es labor también del escritor, dar a conocerlo. Bueno, a mí me ha encantado. Si quieres comentarnos o decirnos algo más, bueno, os recuerdo, Cuentos de Eternidad y Olvido, lo podéis conseguir en varias tiendas, plataformas online, entre ellas Amazon. Y bueno, también en la página web de la editorial maronjonespublishing.com y podéis acceder a este libro de Cuentos de Eternidad y Olvido, que la verdad es que a mí me ha encantado. Y mi enhorabuena al escritor, así que no me extraña para nada que sea un bestseller. ¿Algo que quieras decirnos? Bueno, agregar nada, simplemente agradecerte por la nota, que me sentí muy cómodo como siempre, porque somos grandes amigos y como es lindo hablar. Así que nada, muchas gracias. Y bueno, a esperar otros libros. Hombre, yo siempre estoy en la expectativa y ya se empezó a hablarme del y ya voy a decir, ¿cuándo sale? ¿Cuándo sale? Y tú me tienes que decir, déjame, que tengo que escribir. Que esto va con tiempo, ¿eh? Porque muchas veces yo digo, por lo menos en los míos, también, cuando dices, tú, lo que tardas en escribir, a ver, por un lado digo, no sé si alegrarme o no alegrarme. Me alegro porque cuando alguien se lee el libro muy rápido es porque le ha gustado y le ha enganchado, con lo cual me alegro mucho. Pero por el otro lado digo, jolín, y tanto estoy escribiéndolo y se lo leen. Pero lleva tiempo, sí, lleva tiempo. Pero nada, pues ya esperar. Que un libro lleva mucho, al menos a mí me lleva mucho tiempo. Sí, me gusta hacerlo bien. Sí. Un buen libro. Le saco cosas, le pongo cosas. Sí, lleva su tiempo. Mira, lleva su tiempo de investigación. Porque claro, tras esto hay mucha investigación y mucho trabajo. Ya no solo trabajo como escritor y técnicas que puedas aplicar, sino también el trabajo de investigación que tienes que llevar a la hora de escribirlo. Y luego, pues lo que tú dices, de corrección, o sea, lleva un trabajo de leerlo, de los personajes. Sí, efectivamente. Para hacer bien un libro, eso lleva mucho trabajo, sí. Su trabajo y su tiempo. Pues nada, Cuentos de Eternidad y Olvido, Hugo Alberto Barrios Muñoz. Recordaros también
que tiene ya bastantes títulos ya más. Tenéis la trilogía de Aventurero, que es maravillosa, que yo os recomiendo leer. Tenéis cuentos de papel, tenéis el último viaje del pescador y bueno, y ahora también cuentos de eternidad y olvido. Muchísimas gracias, Hugo, por este book trek en el que hemos tenido no solo la presentación del propio libro, sino además la suerte de poder, además de tenerle aquí y no tenerle por los mares, de poder tenerte aquí y no tenerte por los mares del mundo, porque entonces ya hubiera sido complicado hacerte la entrevista. Totalmente. Pero bueno, pues nada, Hugo, muchísimas gracias por este tiempo, un beso muy grande y un beso a todos los que nos estáis viendo. Un beso para todos. Chao. Hasta luego, adiós. Bienvenidos a la sección de las buenas noticias de Maron Jones. Bueno, esta sección hoy viene cargadita porque tenemos varios títulos. Normalmente sabéis que solemos compartir uno como mucho, 2 títulos, pero este septiembre viene cargado de nuevas novedades. Bueno, a partir de septiembre y para adelante, de nuevas novedades maravillosas. La primera, la que tengo atrás, Baba Yaga, de Edgar Orochena. Es una versión de este cuento, mi leyenda en rusa y ucraniana, ¿no? En un espeso bosque repleto de leyendas y secretos oscuros, el joven pintor de iconos Andrés huye del señor feudal que amenaza con extirparle los ojos para que no pueda reproducir a sus hermosas pinturas dedicadas a la Virgen del Don. Con los sabuesos y soldados tras él, se adentra en los dominios de la temida bruja Baba Yaga, ignorante del ominioso destino que le aguarda. Al caer la noche, se topa con una extraña choza encaramada en un árbol, cuyas raíces se asemejan a las 3 patas de gallina. Sin saberlo, se ha cruzado en el umbral hacia el aterrador reino de Baba Yaga, una hechicera con un insaciable apetito por los cuerpos de los niños. Mientras en la oscuridad se cierne sobre el bosque, Andrés se enfrenta a la anciana bruja, pero descubre que posee una ventaja insólita. Con cada pregunta que le plantea, Baba Yaga envejecerá 1 año. En una feroz batalla de ingenio y valentía, el joven arriesga su vida y su cordura para escapar de sus garras. Sin embargo, la única forma de liberarse por completo de la maldición de la bruja es encargarle una rosa azul. A medida que avanza en ese peligroso viaje, Andrés se verá obligado a desenmarañar no solo los oscuros secretos de Baba Yaga, sino también sus propios miedos y deseos. ¿Logrará recuperar la libertad y salvarse a sí mismo o se convertirá en otra de las tristes leyendas del bosque? Como ya hemos dicho, Edgar Orochena coge este cuento leyenda de Alexander Afanasyev, que él recopiló, este autor recopiló muchas de esas grandes leyendas y de obras en cuentos populares rusos desde el año 1855 a 1867. Edgar Orochena hace una versión magistral de este cuento y de esta leyenda que os aconsejo leer y que muy pronto podréis disfrutar de ella porque estará disponible en las plataformas Amazon, Google Books y también en la página web de la editorial Maron Jones Publishing. Así que, Baba Yaga. Ahora vamos con el siguiente libro. Los 7 acordes 3. Mi ópera prima llega a su final. La historia de Liv, que comenzó hace ya 3 años en esa andadura por esa Inglaterra victoriana, acaba ya con este último viaje, el último viaje de Liv. Una novela que no solo trae el romance y la maravillosa vida de la Inglaterra victoriana y de ese amor romántico del siglo XIX, sino que además trae consigo tramas
subtramas, posibles asesinatos. La vida de Elif puede estar en peligro, decisiones muy duras a tomar, su trama con nuevos personajes que son también importantes y que ocupan un papel importante. Hay momentos de risas, hay momentos de pasión, hay momentos de deseo, hay momentos de música, de mucha música, eso sí. Ella sigue con su sueño de seguir y de conseguir ser esa compositora y que reconocida, y que sus obras se puedan llegar a dar a conocer, ¿no? Y aparte, pues bueno, en ese camino, en ese andar, pues tenemos a William Middleton, el maestro Richard Cromwell. Nada es lo que parece ser. Llegan nuevas vidas, hay nuevas muertes también, nuevas despedidas, y en este mundo tan musical, tan maravilloso de Elif, en este mundo de los 7 acordes. Así que muy pronto, muy prontito, también tendréis disponible, yo como escritora encantada, se me va un poquito de mí con esta obra, y deseando ya que salga publicada muy pronto y que muy pronto podáis descubrir qué sucede en estos 3 años, en este devenir, que para Elif han sido 8 para su vida, ¿no? Y qué ha ocurrido y qué puede ocurrir, porque nada es lo que parece ser, y bueno, ya tendremos que saber qué es lo que ocurre al final. Hay muchos que me dicen, ¿y con quién se queda al final? ¿Va a ser con William? ¿Va a ser con el maestro Cromwell? ¿Qué pasará con ese posible asesino que está buscando, ¿no?, una venganza? Y bueno, hay muchas más tramas nuevas que aparecen. Bueno, pues nada, qué deciros. Los 7 acordes 3, el último viaje. Muy pronto lo tendréis disponible en las plataformas, en Amazon, en Google Books, en la página web de MaronJonesPublishing.com. Seguimos con nuestras buenas noticias y con la princesa que se hizo pequeña. Otra novela, otro cuento en este caso, de Edgar Orochena, que además viene con unas ilustraciones maravillosas. Una princesa empieza a encoger y su esposo no sabe qué le pasa, no sabe por qué se está haciendo cada vez más y más pequeña. El secreto está en las historias que pueden hacer crecer. Pero bueno, eso y mucho más. Es una aventura maravillosamente, además, con unas ilustraciones maravillosas, que muy pronto será la delicia de los más pequeños y, por supuesto, de los más mayores, que leemos y volvemos a ser un poquito más niños mientras leemos, y además nos encantan también. Así que deseando también poder leer esta novedad de la princesa que se hizo pequeña. Y por último, para acabar con esta super tanda de buenas noticias y últimas publicaciones que pronto podéis disfrutar de ellas, tenemos El niño del arroz con leche. La escritora cubana afincada en Estados Unidos, Mabel Artiles, nos sorprende con otra maravillosa historia, otra emotiva historia fantástica. Sabemos que esta es una escritora ya también con una larga ya trayectoria, con bastantes libros publicados, y esta vez nos sorprende con la historia del niño del arroz con leche. Pues bueno, dicho todo esto, muchísimas gracias por este book trek, que hoy ha sido, bueno, de los book treks yo creo que el más largo que hay, porque tenía una sección de buenas noticias muy larga, porque venimos con muchas cosas nuevas, con muchos libros, con muchas ganas de comenzar este curso también, este curso literario, ¿no? Y bueno, y porque ha sido una maravilla poder hablar de cuentos de eternidad y olvido del autor Hugo Alberto Barrios, y el tenerle aquí, el poder haber podido entrevistarle, ha sido una gran maravilla. Podéis escribirnos, os recuerdo, booktrek@MaronJonesPublishing.com. Os recuerdo también
la editorial, la página web www.marionjonespublishing.com. Podéis encontrar ahí todos los escritores, podéis encontrar todos sus libros y mucho más. Y recordad esas guías que ayudan tanto a escritores que vamos escribiendo como a aquellos que queréis empezar y cruzar esa línea, como antes os decía, esa línea, y convertiros también en escritores de vuestras propias historias. Y por último, pero no menos importante, deciros que nos sigáis a través de YouTube, de Facebook, de Spotify, y seguirnos. Y bueno, y que es una maravilla que sigáis leyendo, que sigáis soñando, que sigáis creando, porque los libros son esos mundos donde somos libres. Y como dijo Carl Sagan una vez que lo escuché en sus programas, decía que el libro era la auténtica máquina del tiempo, porque unía a hombres de épocas y años muy distintos, épocas y siglos de diferencia. La auténtica máquina del tiempo que nos hace volar y viajar son los libros. Un beso muy grande y hasta el próximo Book Trek.